El diablo no sabe lo que usted piensa. Él no tiene esa facultad. Porque la escritura dice que el único que es omnisciente, es decir, que sabe lo que usted piensa. Omnisciente es el que sabe todos los pensamientos de los hombres. No es decir, que no sabe solamente lo que estoy pensando yo en este momento, sino que tiene la capacidad de saber que estamos pensando todos. Amén, amén. No solo los que estamos aquí, no todos los que están en el mundo. Es omni, o sea, tiene todo el poder, tiene toda la capacidad de saber que estamos pensando todos. Amén, amén. Y también sabe lo que va a pasar en el futuro. De manera que Él conoce quién tiene la intención en su corazón de arrepentirse. Gloria al Señor. Pedro, aquí dice en San Marcos capítulo 14, versículo 66. 14:66. El arrepentimiento tiene como base también, y hay una parte esencial ahí, que el arrepentimiento tiene que ver con la conciencia. El arrepentimiento tiene que ver con nuestra conciencia. Usted tiene que reconocer su falta conscientemente. San Marcos capítulo 14, desde el versículo 66. Nuevo Testamento, dijo atrás. Nuevo Testamento. ¿Puedo aportar algo? Claro. Sí. Pues muchas veces confundimos el arrepentimiento con el remordimiento. Es que allá voy a llegar. Son dos cosas muy diferentes. Allá tomo a Judas como ejemplo también. Por eso el arrepentimiento trae consigo conciencia. Porque si yo soy consciente de quién perdona pecados, yo tengo la capacidad de arrepentirme. Amén, amén. Ahorita seguido. San Marcos capítulo 14, 66 a 72. Gloria al Señor. En el nombre de Jesús vamos a hacer lectura. Ustedes en la mente, yo lo leo audible para que ustedes me escuchen, porque la intención de esto es que nosotros seamos conscientes de lo que las decisiones que podamos tomar. Estando Pedro abajo en el patio, vino a una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez: Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Hay otra parte que dice que él lloraba amargamente. Podemos tomar como ejemplo estos pasajes y ver que Jesús, que conoce el futuro, él le declara a Pedro, porque Pedro se emociona. Muchas veces usted se puede emocionar para tomar decisiones. Y Pedro, antes de tomar la decisión, se emocionó y le dice unas palabras al Señor: Señor, voy a ir hasta la muerte con usted. Mi vida voy a poner por usted. Y saben que el Señor lo aterriza, porque es que Jesús habla a la conciencia. Porque a Jesús le gusta que las cosas se hagan conscientemente. Pedro lo hizo emocionalmente. Él no tenía pleno conocimiento de lo que estaba diciendo. Se había emocionado Pedro. Y Pedro le dice al que conoce la intención del corazón. Y Pedro le dice al que conoce el verdadero sentido con lo que usted habla. Porque cuántas veces nosotros no hemos dicho cosas que realmente no las estamos sintiendo. Entonces Pedro está diciendo unas palabras que él no las ha pesado. Él no ha entendido lo que está diciendo. Pedro hasta ahí no ha entendido lo que está diciendo. Entonces, ¿qué pasa?
que cuando Él dice esas cosas, el Señor Jesucristo lo aterriza. Amén. Le habla a la conciencia. Amén, amén. Es tanto así que le hablan tan claro a la conciencia que cuando Pedro le falla al Señor, conscientemente se acuerda de las palabras que el Señor le había dicho. Es decir, que el Señor Jesucristo quiere que nosotros reconozcamos conscientemente y hagamos las cosas con conciencia. No solamente nos emocionemos, porque ahí es donde está la manera de poder perseverar. Para poder perseverar hay que ser consciente, porque si hacemos las cosas emocionalmente, las emociones son inestables. Amén. Las emociones es como usted edificar, y podemos hablar de los dos cimientos. Es como usted edificar su casa, es decir, edificar su vida sobre ilusiones, sobre cosas pasajeras, sobre cosas momentáneas. ¿Y sabe usted a qué le tiene miedo el reino de las tinieblas? Decir a Satanás y a sus demonios. A un corazón arrepentido. Amén. A lo único que le tiene miedo el reino de las tinieblas, es un corazón arrepentido. Porque un corazón arrepentido no lo desprecia a Dios. Un corazón contrito y humillado no lo desprecia a Dios. Es un corazón arrepentido. Un corazón que reconoce su falta. Amén. Pedro no entiende lo que le confiesa al Señor, lo que le promete al Señor. Porque es que Dios no se complace en la ofrenda de los necios. Es decir, a Dios no se le debe prometer cosas que usted no le vaya a cumplir, porque eso para con Dios es insensatez y Él no se complace en eso. El Evangelio no se trata de yo comprometerme, sino de primero escuchar el compromiso que Dios tiene conmigo y ahora sí yo me comprometo. Es que esto no es de que nosotros amemos a Dios, sino que Él nos amó primero. Amén. Cuando yo entiendo la acción de Jesucristo, inmediatamente mi reacción tiene que ser diferente. Pedro empieza a entender más adelante. Cuando él dice, mi vida voy a poner por la suya, voy hasta la muerte con usted, él no ha entendido lo que dice. Pero a medida que va caminando con Jesús, él va conociendo y va escuchando quién es Jesús. Lo oye hacer milagros, lo oye haciendo sanidades, lo oye levantar muertos. Entonces, cuando ya él tiene un concepto claro de quién es Jesús, a pesar de que comete la falta, a pesar de que le falla el Señor, porque es que lo que el Señor quiere mostrar en esa falta de Pedro es a quién se debe ir. ¿Quién tiene la potestad, quién tiene la capacidad de perdonar pecados? Cuando Pedro le falla al Señor, y después que le ha fallado al Señor, camina con Jesucristo, porque el Señor quiere que nosotros conozcamos al Señor Jesucristo. Amén, amén. Sepamos quién es Él y cuál es su capacidad. Amén. ¿Quién es Él? El poder que tiene para perdonar pecados. Aleluya. Mire que Pedro sigue caminando con el Señor. Y cuando ya Pedro comprende quién es Jesucristo, hay unas palabras que el Señor también le declara. Y le dice, Pedro, Satanás me ha pedido para meterle una zarandeada, pero no como a cizaña y no como a trigo. Pero yo he rogado para que tu fe no falte. Y después que estés confirmado, es decir, después de que te hayas arrepentido, ve y confirma a tus hermanos. Aleluya. Es decir, cuando yo me arrepiento, tiene que haber una confirmación de que me arrepentí. Amén, amén. Hay un cambio de actitud. Cuando Pedro se arrepiente, hay un cambio de actitud en Pedro. Hay un cambio de mente. Amén. Porque Pedro después sigue caminando con Jesús. Arrepentirse es volver en sí, reconocer la falta. El hijo pródigo también cometió muchos pecados, errores. Se gastó la herencia, pero él reconoció su falta y volvió en sí. Volver en sí, eso que hizo el hijo pródigo, que volvió en sí, y él mismo dijo, voy a volver a casa de mi padre.
Y voy a decirle que ya no me haga como uno de sus hijos, sino como uno de sus siervos, de sus criados. Cuando usted se arrepiente, usted tiene la capacidad de humillarse. Eso también tiene que ver con el arrepentimiento. Su conducta debe ser cambiada. Amén. Su conducta tiene que ser transformada. El arrepentimiento lleva consigo humillación. Amén. ¿Por qué? Porque yo estoy reconociendo a una autoridad sobre mí. Cuando yo me arrepiento, yo tengo que ir a saber a quién le estoy reconociendo mi falta. Hay que tener en cuenta muchas cosas. Hay que tener en cuenta de qué me tengo que arrepentir. ¿Yo de qué me arrepiento? Amén. ¿De qué me arrepiento? Pues la Escritura dice que de todo hay que arrepentirse. Hay que arrepentirse. Porque el hombre está viciado. Nada más de pensar, usted de pensamiento falla. Que es lo más difícil, que el hombre controle su mente, es difícil para el ser humano. Y menos si no tiene, si no ha recibido. Amén. Amén. Pedro habla sin saber. Pedro en un momento dado se deja usar del diablo y le dice: Señor, no mueras. El Señor le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Es decir, la dureza del corazón provoca que el corazón no se arrepienta, y asimismo el hombre atesora ira para el día de la ira. Amén, amén. Es decir, el día que el Señor vaya a juzgar a los hombres, los corazones no arrepentidos han atesorado cosas en su corazón, y eso mismo van a recibir el pago de su extravío, dice la Escritura. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? Reconocer. Sentir dolor por haber fallado y reconocer. Exactamente. Y no volverlo a hacer. Exactamente. Porque yo no puedo decir que me he arrepentido y voy a deleitarme en lo que antes practicaba. Realmente no lo he hecho a conciencia. Porque créame que si uno es consciente de su falta, uno la reconoce. Si uno es consciente de su falta, uno la reconoce. Y no solo eso, sino ¿qué me va a conducir la falta? ¿A qué me conduce esa falta que yo cometí? Gloria al Señor. El pago del pecado es la muerte. Aquí tenemos en esta parte el arrepentimiento, definición y concepto. Traducción de una familia de palabras que indica un retorno, cambio de parecer o un repudio del pecado para regresar a Dios. Amén. Para regresar a Dios. Es decir, que aquí también el arrepentimiento es para el que ha conocido a Dios, o más bien ha escuchado de Dios y se ha apartado. Amén. Porque yo creo que el ser humano que conoce a Dios no va. Amén. El ser humano que conoce a Dios vive un constante arrepentimiento. Vive con un corazón arrepentido, un corazón humillado. Porque vuelve y le digo, Pedro sabía a quién debía ir cuando falló. Eso hace entender a uno que él estaba bien arrepentido. Estaba bien arrepentido. El arrepentimiento es la palabra castellana que se usa para traducir el término hebreo nacham, que significa ser tranquilizado o confortado. Se usa tanto en relación con Dios como con los seres humanos. No obstante, el significado literal de la palabra nacham es evidente por medio del estudio de todos los pasajes donde aparece que los escritores sagrados lo usaron en el sentido neotestamentario de metanoia, que significa un cambio de mente. Eso significa arrepentimiento, cambiar de mente. Amén. Por eso estamos aquí enfrente de ustedes, porque yo creo que en mi vida ha habido un arrepentimiento. Amén. Porque cuando usted no está arrepentido, usted siente vergüenza. Eso provoca el no arrepentirse, vergüenza. Vergüenza delante de la moralidad de Dios. Cuando usted ve a alguien que moralmente está cerca de Dios y usted ve a esa persona, usted siente vergüenza.
Cuando usted ve a alguien que Dios lo ha transformado y usted lo ve transformado por el poder de Dios, usted frente a esa persona siente vergüenza, y uno lo ha sentido. Uno va a saludar a una persona y parece que, o sea, uno no es, o sea, ven la obra de Dios en uno y sienten como vergüenza, como huyen. Porque es que Dios ha puesto algo en la persona, que es Dios mismo en la persona. Entonces, como Dios está en la persona, la otra persona que no tiene un corazón arrepentido anda como cabizbajo, no da la cara por el pecado que hay en la persona. Pero cuando hay una persona arrepentida, créanme que hasta los demonios tiemblan contra la persona. Créanme. Cuando hay una persona que tiene un corazón arrepentido, el diablo no le toca. Amén, amén. Porque en un corazón arrepentido mora la simiente de Dios. Amén. Y dice que el nacido de Dios no peca. El que se arrepiente para con Dios no peca y el maligno no le toca. Porque es que el arrepentimiento ocasiona una serie de acontecimientos. Trae una dicha. El salmista David dijo, la dicha del perdón, Salmo 51, Salmo 32. Bienaventurado aquel que Jehová no inculpa de pecado. Amén. Ahí habla de algo muy importante. Cuando yo me arrepiento, tengo que sentir. Escuche bien. Alabanzas al Señor. Amén. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Porque esto lo hemos sentido. Yo he sentido esto. Y muchas veces usted pasa al altar en la iglesia. Salmo 52. Salmo 32. Oiga, le cuento algo. Pues cuando hay arrepentimiento, la gloria de Dios se manifiesta. Cuando hay arrepentimiento, ¿sabe qué provoca que Jesucristo se haga presente en una reunión? Un corazón arrepentido. Un corazón, una mente cambiada, una mente con deseo de no vivir en esa condición. Una mente con deseo de sentir una dicha en su corazón. Porque yo le digo que un corazón arrepentido siente esto. Escuche bien. Gloria al Señor. La dicha del perdón. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y no le metamos cubrir. Y quitado. Si él sentía dicha, siendo consciente que su pecado no era quitado, sino cubierto, allá sentía dicha. Cuando su pecado era cubierto, en ese tiempo donde el pecado no era quitado del ser humano, sino que era cubierto. Si en ese tiempo se sentía dicha, había un gozo. Cuando alguien era cubierto su pecado, cuando alguien era inculpado, es decir, cuando alguien era justificado, se sentía una dicha. Ahora cuánto más acá cuando el Cordero de Dios es el que quita, ya no lo cubre, sino que Él quita el pecado del hombre. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y quitado. Acá con nosotros en este tiempo, nosotros podemos decir que Él quita el pecado. Él no lo cubre ahora. Él ahora quita el pecado. Y quita su pecado. Bienaventurado el hombre, escuche bien, a quien Jehová no culpa. Es que el arrepentimiento quita de tu conciencia la culpa. Porque es que el arrepentimiento hace que usted pueda cambiar de mente, pero si usted no está bien arrepentido, usted sigue con ese pensamiento de que usted es un pecador. Y le hablo de que usted es un pecador, no practicante del pecado. Porque es que la Escritura dice, el que practica el pecado no está arrepentido. Porque es esclavo. Porque es esclavo. Y esto solamente uno puede ser libre si deja que Jesucristo lo liberte. Pero para poder ser libre de culpa, para poder ser libre de la culpa del pecado, usted tiene que ser consciente de su falta y tiene que reconocerla ante Dios, ante Jesús.
Hablando de lo que el varón aportó ahorita, yo también estaba pensando en eso. Judas. Una cosa es arrepentimiento y otra cosa es remordimiento. Amén. El remordimiento es algo que usted en el momento se siente mal. Usted se siente mal, se siente triste, siente dolor. Pero la culpa sigue ahí. Porque aunque usted se lave con lejía o amontone sobre su rostro jabón, su mancha seguirá delante de usted. Amén. Su pecado estará siempre con usted. Amén. Eso dice la Escritura. Porque es que el hombre tiene que saber a dónde ir. Judas vendió al maestro por 30 piezas de plata. La Biblia dice que había uno que lo iba a negar, que había uno que lo iba a entregar. Y hablando de la predestinación, Judas fue el que permitió que esa palabra se cumpliera en él. Amén. No es que Dios haya dicho, Judas es el que me va a entregar. Él en su omnisciencia, él que lo sabe todo, él ya sabía en su mente eterna, él sabía que Judas lo iba a entregar. Pero en el tiempo, aquí bajo este tiempo, el hombre puede cambiar la eternidad. ¿Sabía usted? Su arrepentimiento aquí bajo el tiempo, bajo este tiempo, en este mundo, puede hacer que usted cambie la eternidad. Amén. ¿Sabe usted que eso pasa así? Cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en la eternidad. Es decir que cuando ese pecador muere en pecado no hay fiesta. Es decir que el hombre puede provocar un cambio en la eternidad. ¿Sabía usted eso? ¿Por qué le digo eso? Porque Jesucristo, siendo el eterno, se metió en el tiempo y cambió la eternidad. Ahora el pecador tiene entrada al reino de los cielos. Es decir, cambió la eternidad. ¿Cuándo un pecador podía entrar al cielo? Los ángeles se quedaron aterrados. Porque ellos saben que al cielo no puede entrar cosa inmunda. Pero ¿y entonces cómo un ser humano puede entrar allá? ¿Cómo vieron a Jesucristo entrar allá? Porque Él ocasionó un cambio en el tiempo, en la tierra, y ese cambio en la tierra hizo un cambio en la eternidad. Es decir que cuando yo me arrepiento bajo el cielo, porque el arrepentimiento es para la gente que está viva. Amén, amén. Un espíritu, por eso Satanás pecó en la eternidad y él no pudo arrepentirse, porque él estaba en lo que es perfecto, en lo que está claro. Allá todo estaba a la luz. En la eternidad el pecado es juzgado eternamente, pero en el tiempo su arrepentimiento le genera justificación eterna. Amén. Gloria al Señor. Esto es maravilloso entenderlo, varón. Para que usted no ande cargando una culpa cuando ya Dios se la quitó. Amén. Porque cuando usted carga la culpa, usted le impide a su vida tener un cambio de mente. Digo que el problema más grande del ser humano es las emociones, es lo psicológico. Porque a veces el subconsciente almacena información del pasado. Del pasado, usted en su subconsciente está cargando con cosas del pasado. Y ahí es donde el enemigo lo ataca. Amén. Le está recordando lo que usted hizo en el pasado, que ya Jesús le perdonó. Cuando usted se arrepiente. Amén. Es decir, nosotros tenemos que andar con una conciencia limpia delante de Él. Por eso es la fe, es por fe que usted recibe un perdón de sus pecados. Es por fe. Y por eso le digo, el enemigo sabe dónde lo ataca. Le pone a uno y le pone al otro. No, que va. Vos no te has arrepentido. Vos no cambiás. Vos no puedes cambiar. Y esa es la frase que escucha. ¿Qué vas a venir si vos no puedes cambiar? Cuando yo ya me postré ante el Señor y reconocí mi falta, y yo sé que eres perdonador de pecados, yo entiendo eso. Créalo que Jesucristo lo perdona. ¿Habrá algo imposible para Él? Entonces volvemos a lo que estábamos hablando. Judas vendió a Jesús. Pero no podemos predestinarnos nosotros mismos a creer que nosotros estamos predestinados a estar perdidos.
No es que si yo, algunos dicen lo siguiente, es que si yo voy a hacer, si Dios me tiene escrito en el libro de la vida, pues yo soy salvo, y sigue en su pecado, y sigue siendo engañado. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que arrepentirse. Si el hombre no se arrepiente, no puede cambiar de vida. Y Judas le pasó lo mismo. Yo creo que puede ser posible que Judas haya escuchado al enemigo hablarle, susurrarle al oído, ya no tenés perdón. Ya, y yo digo que lo más seguro es eso, porque Judas era un ser humano. Y a la mayoría de los seres humanos el que los acusa, el acusador es Satanás. Satanás es el que está acusando al ser humano, porque él no quiere que ninguno se salve, sino que todos no procedan al arrepentimiento. Pero hay uno que quiere que todos se salven y que todos procedan al arrepentimiento. Amén, amén. Entonces, ¿qué pasa? Que Judas, yo digo que el enemigo lo está taladeando ahí y le está diciendo, vos no tenés perdón. Judas no había entendido quién era Jesús. Judas andaba con Jesús, pero andaba pensando en el negocio sucio que tenía. Judas andaba con Jesús y no andaba pensando en conocer a Jesús, porque cuando yo conozco a Jesús, inmediatamente es provocado en mí un arrepentimiento. Amén. Yo no quiero fallarle a Él. Él es muy bueno, Él es muy santo, Él es muy perfecto. Amén. Él nunca ha fallado, Él nunca ha pecado y ha muerto por mí. ¿Todavía entiendes lo que yo cambio? Y hay que apersonarse, varón, hay que tomar lo que Jesús hizo y apersonarme. Yo, es mío, para mí lo hizo. Si otro no lo quiere, porque es que nosotros podemos hacer la pregunta aquí y algunos en su mente están diciendo, que va, ni quisiera, pero yo sí quiero. Yo sí quiero, porque yo he entendido quién es Jesús. Aquí hay muchos que de pronto dirán, ¿qué va? Y ni viendo ven, Amén. ni oyendo oyen. Amén. Y no quieren venir a Jesús para que su corazón no sea sanado. Amén. Eso dice la Escritura. Hay unos que cogen su corazón y son ellos mismos, ni el diablo pues hace eso. Sino que ellos mismos dicen, no, yo quiero seguir viviendo así. Así me gusta, así me siento bien. Me siento mejor cuando... ¿Por qué sos tan hipócrita contigo mismo? Si cuando estás en la soledad, ya en tu secreto, estás triste. Llora. Estás triste. Y solo habla un ser humano igual a ustedes. Es que estamos hablando como seres humanos. Eso es claro. Aquí nos podemos aparentar. Y yo soy la Coca-Cola última que sacó Coca-Cola. Entonces nos vamos creyendo la gran cosa cuando hay un secreto. Escuche bien. Amén, amén. Hay un secreto aquí. Aquí están los secretos del hombre. Porque no se ven. Usted no está viendo nada. Pero déjeme decirle que hay uno que mira eso. Amén, amén. Porque usted no lo puede ocultar. ¿Cuántas veces ha venido alguno de los hermanos y ha parado aquí y ha dicho cosas que usted no le ha contado a nadie? ¿Quién sabe eso? Al hermano no, porque el hermano no escuchó que alguien le contó, nadie le ha contado. Hay un espíritu que escudriña las intenciones de su corazón y lo que usted ha hecho. Si hay abogados que conocen expedientes, si hay abogados que tienen que conocer expedientes para absolver al acusado, para absolver al condenado, ¿cuánto más este abogado? Este abogado conoce conoce todo su itinerario, desde que usted nació. Es tanto así que la Escritura dice que antes de que usted fuese formado, su embrión lo vieron los ojos de él. Amén, amén. Ya lo conocía. Es más, él sabía que usted iba a fallar, pero él también sabía que muriendo en la cruz, usted iba a reconocer. Amén. Aleluya. Vea, yo le voy a dar un secreto, escuche bien. Los ángeles no se arrepienten. Los ángeles no se arrepienten. Por eso el Señor quiere que el hombre experimente el perdón. Un ángel no experimenta perdón. Sea ángel bueno o sea ángel malo. Porque son eternos, ellos son espíritus. Y los espíritus no se arrepienten. No se pueden arrepentir. Porque Dios lo creó sin esa capacidad. ¿Usted cree que Dios no sabía lo que estaba haciendo? Que a Dios lo tomó por sorpresa las cosas. ¿Usted cree que a Dios lo tomó por sorpresa las cosas? Lo que iba a pasar él no lo sabía. Él lo sabía.
Pero él sabe que en el ser humano está la capacidad de voluntariamente adorar a Dios, reconociendo que es pecador. Gloria a Dios. Los ángeles no tienen la dicha que tenemos nosotros de experimentar la misericordia. Ellos no experimentan eso. La misericordia es para los seres humanos. Y a Dios le plació mostrar misericordia con el pecador. Amén. ¿Sabía usted eso? La misericordia no es para los ángeles. ¿Quién le dijo a usted eso? Y Dios no ha hecho nada por los ángeles y los ángeles lo adoran. Ahora, Dios está haciendo tantas cosas por nosotros porque usted no le ha salvado porque usted es de buena. No. Es porque la misericordia de Dios lo ha guardado. Amén. Amén. Y le cuento otra cosa, usted no la merece, ni yo. Para que no vaya a creerse tampoco que voy a hacer, que es algo, no la merecemos. Antes hay que aprovecharla. Y vuelvo y le digo, los ángeles no tienen dicha de ser perdonados. Que varón, vea, usted supiera que cuando nosotros estamos en los cultos así, y a mí me gusta pasar mucho el altar y llorar. ¿Para qué le voy a decir? Si en algún momento usted comparte un culto conmigo, ni me vaya a poner conversa que yo estoy en lo mío. Y después a lo último tampoco me van a poner conversa porque voy para el altar a llorar. Porque me gusta sentir eso cuando Él llega y me perdona. Oiga, y al diablo le da una rabia, porque uno siente. Al diablo le da una rabia cuando el Señor llega y perdona a uno que ha caído. Cuando ese tiene la valentía de reconocer su culpa, al diablo le da rabia. Si hay algo que le da rabia al enemigo es que Dios perdona a un pecador. Amén. Porque Él no puede sentir eso. Él no puede experimentar eso. Es tanto así, varón. Escuché una experiencia de un pastor de Buenaventura, yo creo que el hermano la ha escuchado. Hermano, están en el culto y resulta cuando dice que trae a una muchacha endemoniada. Y ese demonio es tan fuerte que tiene otras dos jóvenes poseídas. Una de las jóvenes es el que tiene la legión o no sé qué era eso, pero era algo fuerte. Amén. Era algo fuerte. Es tanto que él dice que se llama Belcebú, algo así. Bueno, él le declara que él se le manifiesta y anda con otras muchachas ahí y se empieza a manifestar lo que está en la muchacha y lo mueve a la otra y empieza a mover a la otra. Entonces el pastor dice, y llega y lo que está en ella, el demonio que está en ella o la posesión que hay en ella, le dice, yo no sé ustedes por qué no adoran a Dios. Escúcheme, hermana, que eso a mí me impactó. Porque eso Dios lo permite para que nosotros seamos conscientes de la realidad. Así es. Amén. Y dice el espíritu maligno que está en la muchacha, yo no sé ustedes por qué no adoran a Dios, están en la iglesia, no sé por qué ustedes no adoran a Dios. ¿Saben qué le dijo el demonio que está en la muchacha al pastor?